Días, queridos amigos. Reciban un cálido saludo de parte del archivo de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta ocasión le damos inicio a nuestras conferencias archivísticas y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Ana Arriola Silva del Archivo Histórico de la Antigua Guatemala, quien nos va a contar, ¿no?, la historia de esa linda ciudad. Eh, Modera en esta ocasión la señorita Xochil Bendezú, estudiante de archivística de la Escuela Nacional de Archivística, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Soy Xochitl Saskia Bendezú Torres y hoy tengo el gusto de acompañarlos como moderadora en esta edición de las conferencias archivísticas, organizadas por el Archivo de la Universidad, un espacio idóneo para explorar nuevas visiones y tendencias en la gestión archivística. Antes de dar paso a nuestra expositora, agradeceré que tengan en consideración las siguientes indicaciones. Las cámaras y micrófonos deben estar apagados para asegurar una conexión óptima y evitar interrupciones. Recordar que todas las preguntas deben escribirse en el chat de Zoom o del Facebook, las cuales se recopilarán y se responderán al finalizar la conferencia, promoviendo un intercambio ordenado y productivo. Sin más por agregar, damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Tenemos como ponente a Ana Luisa Arriola Silva, licenciada en Arqueología y Técnica Universitaria en Archivos, TUA, por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha participado en proyectos arqueológicos como Cuenca El Mirador, Tikal y Sololá, en Guatemala. Asimismo, trabajó en importantes archivos, entre ellos el Archivo Histórico de la Policía Nacional y el Archivo General de Centroamérica, AJCA. Además, ha colaborado como voluntaria en el Archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Sololá y en el Archivo Histórico Municipal de la Antigua Guatemala. Actualmente, trabaja en el Archivo Histórico del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, CIRMA. En esta oportunidad, nos hablará sobre la historia de la antigua Guatemala a través de su archivo histórico. Señorita Ana Lucía Riola Silva, puede iniciar su participación. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Como ya han mencionado, yo soy arqueóloga y por azares del destino, los archivos me atraparon. Y finalmente, me dedico más a los archivos, pero también relacionándolos con arqueología. Esta presentación es también previamente a una presentación que tendré en septiembre, el cual los puedo invitar porque también hablaré sobre arqueología y archivos. Bueno, para comenzar les comentaré, trataré de hacer como una narración de todo esto para finalizar con el archivo de la Antigua Guatemala. ¿Cómo es la historia de nuestra ciudad? No sé si algunos conocerán la Antigua Guatemala, pero es así como conocí a Dora. Ella visitó la Antigua hace poco. Y bueno, la Antigua, bueno, su ciudad es conocida como Santiago de Guatemala cuando vienen los españoles. La siguiente. No se ve la presentación todavía, ¿verdad? No ha pasado la siguiente página. A ver, córrela con el rol. Y ahora... Ay, disculpe. Son los nervios son traicioneros. ¿Ya se ve? Sí, sí se está viendo ya el fondo.
Ya está. Ay, pero no miro yo para la que están viendo ustedes. Estamos, la de Santiago de Guatemala fue Ah, la sí. anterior, la anterior. Ah, Y el lienzo. Estamos viendo los paraguas. ¿ahora? Ya, Santiago de Guatemala. Ah, bueno, perfecto. Bueno, como les decía, cuando vienen los españoles al territorio, bueno, no éramos Guatemala, sino que Mesoamérica, ingresan por la parte de México y vienen con las huestes mexicanas, también españolas. Y bueno, entonces la primera fundación de Santiago de Guatemala es en el área de Encinché, que actualmente sería Tecpan, es en el occidente de Guatemala, y es la capital de los grupos cachiqueles. Es ahí donde ellos conviven, digámoslo de esta manera, y bueno, pero esto se da en el 27 de julio de 1524 y tarda 3 años, porque posteriormente por los conflictos que habían entre los españoles y el grupo de los cachiqueles, los españoles deciden trasladar nuevamente la capital y es cuando vienen al Valle de Almolonga, que actualmente es San Miguel Escobar. Es aquí donde se funda por segunda vez la capital de Guatemala, del Reino de Guatemala, a cargo de Jorge de Alvarado, porque en nuestra historia mencionan a Pedro de Alvarado como el conquistador. Sin embargo, Pedro de Alvarado ha estado menos tiempo en Guatemala y recientemente hay unas investigaciones sobre esto donde mencionan el poco tiempo que estuvo Pedro de Alvarado y también se ha publicado el segundo libro de Cabildo de Santiago de Guatemala y está por publicarse el tercer libro de Cabildo, donde nos mencionan sobre esto. Bueno, la ciudad de Santiago de Guatemala en San Miguel Escobar era una edificación un urbanismo muy pequeño. Como vemos esta iglesia que ustedes ven a su mano derecha, es la que está actualmente. Cuando uno viene aquí a Guatemala le mencionan que la segunda capital es Ciudad Vieja. Sin embargo, la iglesia que vemos actualmente en Ciudad Vieja era de los franciscanos, que estaba como en las laderas de la ciudad de Santiago de Guatemala. Y realmente se han realizado excavaciones arqueológicas donde han evidenciado que la ciudad de Santiago de Guatemala ha sido en San Miguel Escobar. Claro, donde está esta iglesia no es el lugar original, porque debido a que en 1541, en septiembre, la ciudad de Santiago de Guatemala sufre un desastre natural. Como este se encuentra en las faldas del volcán de agua, el valle de Panchoy y Almolonga está rodeado de 3 volcanes. Tenemos el volcán de fuego, el volcán de Acatenango y el volcán de agua. En esta ocasión, el volcán de agua es el que provoca este desastre debido a que había constantes lluvias durante el mes de septiembre y el cráter se llena de agua, que entonces se rebalsa porque tenían como unos contenedores
los indígenas para sus cosechas y para poder controlar lo de las siembras. Y según parece, entonces estos contenedores se destruyen y viene todo lo demás se rebalsa el volcán, por decirlo así, y destruye la ciudad de Santiago. Es así como deciden nuevamente hacer un traslado al Valle de Panchoy, que es donde actualmente se encuentra la antigua Guatemala. Pero en el tiempo de la colonia se conoce como Santiago de Guatemala. Es aquí donde se traza la ciudad. Perdón, es que de veras me dicen. Bueno, y les mencionaba este lienzo. Este lienzo es muy conocido. Aquí también hay una publicación muy bonita de una holandesa, si no estoy mal. Y en este podemos ver las alianzas de los españoles con los grupos mexicanos y los caminos que ellos hicieron dentro de Guatemala hasta llegar a la Antigua. No sé si podrán ver con detalle, pero se podrá ver el volcán de fuego. Por ahí también hay un personaje que es una persona de raza negra, entonces esto nos indica que cuando vino la conquista también venían esclavos negros desde México. Hoy en la noche, en la página del Centro de Investigaciones del Salvador, va a hablar mi amiga Margarita Kosic con la Florín, que es la holandesa que les digo que trabajó este lienzo, y van a hablar de este lienzo. Por si quieren conectarse, es a la página de Facebook del Centro de Investigaciones del Salvador, no estoy muy segura, pero es hoy a las 8 de la noche en tiempo de El Salvador, por si quieren conocer más sobre este lienzo. Bueno, estamos con la muy leal y muy noble ciudad de Santiago de Guatemala. Esta fotografía podemos ver un paisaje de cómo es la ciudad. El trazo es de cuadrado, como mencionan, como de ajedrez. Y la podemos ver, no recuerdo muy bien si es desde el Cerro de Santo Domingo, que es cuando uno ingresa a la antigua Guatemala, y podemos ver bien sus calles, estas cuadriculadas, y es aquí donde surge la mayor desarrollo de la ciudad en el periodo colonial, porque llega a ser la Capitanía General de Guatemala y del Reino de Guatemala, que pertenecía al Virreinato de México. Es aquí donde surgen grandes eventos, acontecimientos de la ciudad de Guatemala, y Felipe II es la que le concede la muy leal y muy noble ciudad de Santiago de Guatemala. Pero nosotros en Guatemala estamos en un lugar que sufre muchos desastres naturales. Y bueno, el primer traslado se da con desacuerdos entre los españoles y los grupos indígenas. El segundo traslado se da debido a este desastre natural que les comento,
Y el tercer desastre natural que obliga a un nuevo traslado de la ciudad de Santiago de Guatemala es debido al terremoto de Santa Marta en 1773. Es aquí uno de los mayores desastres, porque terremotos siempre ha habido en la Antigua, en Santiago de Guatemala y ahora la Antigua, pero este terremoto destruye la mayor parte de la ciudad. Esto es importante y característico porque se promociona que la Antigua es colonial, pero sabemos que si hay acontecimientos que son de la naturaleza y de todos modos la sociedad, el hombre está en constante cambio, la ciudad también va cambiando. Algunos detalles podemos ver coloniales, pero realmente la arquitectura ha cambiado y no es tan colonial. Pero bueno, eso es para debate, para mucho debate, principalmente aquí en Guatemala. Y bueno, entonces, precisamente antes de este terremoto en 1773, Martín de Mayorga viene como capitán general y viene a asumir la administración de la ciudad. Sin embargo, cuando se da el terremoto, él tiene que tomar una posición y decide hacer el traslado de la ciudad, pero en lo que esperaba la autorización del rey, tenía que decidir. Entonces se da el problema de los traslacionistas y terracionistas. Los traslacionistas son los que quieren irse de la ciudad, fundar una nueva ciudad, y los terracionistas son los que se deciden quedar, arriesgándose a quedarse y sufrir más consecuencias, porque siempre hay secuelas de temblores y y como se queda en el abandono, entonces hay asaltos, hay pobreza, porque la ciudad se queda realmente como inhabilitada, deshabitada, y la gente que se queda escondida, porque llega una orden que deben de trasladarse al Valle de la Ermita, que es donde actualmente se encuentra la ciudad de Guatemala. Sin embargo, hay gente que se resiste. Hay gente que también se va, no al Valle de las Vacas o de la Ermita, sino que se va a otros lugares, y puede ser entre estos Quetzaltenango. Entonces la gente que se queda aquí tiene que vivir de lo que puede, de lo que hay. Y entre esto, aquí hay una anécdota que a mí me gustaría comprobar algún día, precisamente con los documentos, porque los antigüeños nos llaman panzas verdes. Y dicen que es en este momento, que es cuando, como no había que comer, entonces la gente que se quedó se dedica a comer hierbas y todo, como eran verdes, entonces por eso decían que siempre teníamos el estómago verde, y por eso nos llaman panzas verdes. Lo curioso es que mencionan el aguacate. En América del Sur, no sé cómo, tiene un nombre diferente, pero nuestra figurita para el fútbol de la antigua Guatemala es un aguacate. Entonces nosotros también decimos que somos panzas verdes por el color del aguacate. Pero realmente no hay algo que nos muestre, nos evidencie que es por esto mismo que nos llaman panzas verdes. Bueno, y en este traslado la gente decide llevarse hasta las piedras, las puertas, las ventanas y todo para la nueva ciudad de Guatemala. Y bueno, entonces ahora es la ciudad como es conocida, la nueva Guatemala de la Asunción. Ahí pueden ver la catedral, el Parque Central. Y es así como la historia de Santiago de Guatemala finaliza
aquí en el Valle de Panchoy. Como segunda parte, les quería compartir cómo es que ahora llegamos al archivo. Bueno, para comprender lo del archivo histórico, porque al finalizar yo les voy a compartir algunas historias, anécdotas del archivo municipal, el archivo histórico municipal de la antigua Guatemala. El Archivo General de Gobierno es fundado el 20 de octubre de 1846 durante el gobierno de Rafael Carrera y es una orden donde deciden la creación del archivo. Sin embargo, es con los documentos que existían en ese momento de la administración, que es cuando ya se crea la República de Guatemala. Y entonces es la parte administrativa solo de la ciudad de Guatemala y algunos de tierras. Y bueno, en fin, es como lo primero que se crea en Guatemala y se conoce como el Archivo General de Gobierno. Conforme el tiempo, este archivo se encuentra en el Palacio Nacional, pero en 1885, durante el gobierno de Augusto Rufino Barrios, se decide su traslado del palacio al donde se empeñan las monedas, a la Casa de Monedas. Y entonces ahí tienen un espacio para el archivo. Sin embargo, está la maquinaria, está todas estas máquinas que tienen el problema de que por el proceso pueden llegar a provocarse un incendio y sobre todo el papel es genial para un incendio. Bueno, entonces se queda muy descuidado y es hasta en el 35 que nombran a José Joaquín Pardo como el director del Archivo General de la Nación. Sin embargo, Joaquín Pardo es muy conocido en Guatemala porque tenía una inquietud por reunir todos los documentos del periodo colonial, porque como solo tienen los del tiempo de la República, del gobierno de Augusto Rufino Barrios, y lo contemporáneo, ¿dónde estaban los documentos coloniales? ¿Dónde se encontraban? Y si estaba el archivo del gobierno, ¿por qué no traer estos documentos y crear el archivo? Es así como el 21 de abril de 1937 se crea el Archivo General de la Nación y con esta inquietud Pardo empieza a indagar y a buscar dónde encontrar estos documentos coloniales que se encontraban en la antigua Guatemala, que había sido abandonada. Bueno, después del terremoto de 1773 a 1799 es cuando tiene nuevas autoridades administrativas. Y bueno, entonces la antigua se le conoce así como la antigua Guatemala. Y es aquí donde se reunía toda esta documentación del periodo colonial en el edificio del ayuntamiento, que sería nuestra municipalidad. Y bueno, entonces viene Joaquín Pardo y se lleva estos documentos. Lo interesante de esto es que se lleva lo colonial, sin embargo se queda un grupo de documentos que es del que les voy a hablar más adelante porque es el que conforma el Archivo Histórico Municipal de la Antigua. Bueno, entonces se traslada todos estos documentos y posteriormente en 1968 se crea el Archivo General de Centroamérica porque es un acuerdo que llegan todos los directores de archivos de Centroamérica para crear el Archivo General de Centroamérica, porque como les mencionaba anteriormente, el Reino de Guatemala ocupa parte de Centroamérica y es la que estos documentos mencionan sobre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica.
Y hasta el día de hoy estos documentos se pueden consultar en el Archivo General de Centroamérica. Por eso nosotros no tenemos como archivo de la Nación o archivo general de nosotros, se llama Archivo General de Centroamérica. Se encuentra en el centro histórico, en la parte de atrás de la Biblioteca Nacional. Y es engañoso el edificio, porque cuando uno lo mira parece que tuviera 2 niveles, pero en realidad cuenta con 9 niveles, que son un total de 23 kilómetros lineales de documentos. Imagínense, ese archivo es precioso. Yo trabajé también en ese archivo y cada vez que lo menciono a mí me emociona porque hay tanto ahí y lamentablemente el Ministerio de Cultura en Guatemala es uno de los que menos recibe fondos y entre los que menos también recibe fondos es la biblioteca. Bueno, ahora están promoviendo mucho más la biblioteca, pero el archivo general a veces se ha quedado muy sesgado. Y bueno, entonces ahora llegamos al archivo de la Histórico Municipal de la Antigua Guatemala. Como les mencionaba, este grupo documentos que nos se lleva Joaquín Pardo, se encontraban en la municipalidad. Esto que les voy a contar es de lo que a mí me han contado, porque como les digo, yo soy voluntaria y a mí me antecedieron varias personas. Entonces, según tengo entendido la historia, es que este archivo estaba en la municipalidad de la Antigua Guatemala, pero debido al espacio, que es un archivo muerto, que no lo necesitamos, entonces lo llevan a la Catedral de la Antigua y está en un espacio muy chiquito, en un lugar húmedo, donde abundan las palomas. Y bueno, entonces en este momento es cuando entra Miguel Paredes, que es, digamos, el director, le digo así, digamos, porque Miguel Paredes está ad honorem, igual que yo, y él, como estudiante de historia en este momento, llama a sus amigos y empiezan las prácticas históricas y empiezan a ordenar, a clasificar el archivo. Sin embargo, el archivo también sufre como sucedió con las capitales de Santiago, Guatemala, porque es trasladado y es movido y bueno, entonces de la catedral de Antigua Guatemala lo llevan a unas ruinas. Bueno, anteriormente en la colonia era el colegio de San Jerónimo y después del terremoto del 73 quedan ruinas. Ahí se queda un tiempo y en el año de 1992 el gobierno de España llega a un acuerdo con la municipalidad de la Antigua y es así como en donde actualmente se encuentra el centro de cooperación española, es donde yo me estoy ahorita, se le da un espacio al archivo de la Antigua. Como la construcción de este edificio que ocupa una manzana, una cuadra completa, ha sido por partes. La primera parte es sobre la Sexta Avenida. Y bueno, era un espacio así bien chiquito, ahí fue cuando yo empecé. Yo empecé muy jovencita, no les voy a mencionar cuántos años tengo, pero yo antes de empezar la universidad empecé de voluntaria en donde trabajo, en el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, CIRMA, en el Archivo Histórico. Y mi jefa, Telma Porres, ya me había mencionado una vez sobre Miguel Paredes, que si yo no lo conocía, porque ella había hecho sus prácticas históricas con Miguel en este archivo. Y yo realmente no sabía nada de Miguel y ella me contó quién era y que él trabajaba en una farmacia. Miguel Roca tiene una farmacia muy conocida aquí en Antigua que se llama Farmacia Roca. Y en ese tiempo sacaron a una feria de libros en Sirma y nos turnábamos los que estábamos ahí. Y como yo era voluntaria, entonces un día a mí me pusieron y llegó Miguel a comprar libros. Y entonces yo le pregunté, ¿usted es Miguel Paredes? Y me dijo, sí, yo soy Miguel Paredes.
Entonces le dije, bueno, a mí ya me contaron quién es usted y a mí me gustaría conocer el archivo y trabajar con usted. Y así fue como yo empecé mi voluntariado con Miguel en el 2004. Y bueno, yo cuando ingresé a la universidad empecé arqueología, pero como les digo, por azares del destino, empecé un voluntariado en un archivo histórico. Luego me traslado aquí también como voluntaria. Al final los archivos me han atrapado mucho más que la arqueología, pero he tratado de relacionar siempre los archivos y la arqueología. Bueno, entonces, cuando yo empecé, el archivo había sufrido tantos cambios, tantos traslados, que se perdió documentación, como sucede en todos los archivos. Y como yo todavía estaba estudiando archivística, entonces lo único que empecé fue un pequeño inventario de un libro que, que Miguel Paredes me había dado en ese momento para probarme, ¿verdad? En el lugar en el que nos encontrábamos era muy húmedo, muy oscuro, no contaba con nada de control ambiental, nada. Y como soy estudiante universitaria, posteriormente tenía que realizar mis prácticas de arqueología, entonces hubo un tiempo en el que yo no estuve. Entonces Miguel siguió trabajando solo en el archivo y cuando regresó finalmente otra vez con Miguel Paredes, el archivo ya había sido trasladado nuevamente dentro del complejo de la cooperación española y actualmente nos encontramos en el tercer claustro, en el segundo nivel. Y bueno, contamos con lo posible, ¿verdad? Con estanterías, cajas que nos han donado. El control ambiental todavía no tenemos nada de esto, porque el archivo histórico se rige bajo la administración de la municipalidad antigua, que durante varias administraciones no, no nos ha apoyado. No puedo hablar solo de esta administración, sino que han sido varias administraciones que no ven en el archivo como algo productivo, ¿verdad? El trabajo del archivo siempre es muy lento, de hormiga, y los resultados se ven poco a poco. Entonces el archivo histórico de la antigua Guatemala tiene su documentación desde 1799 a 1960. Y ahora sí, este es el archivo de la antigua Guatemala. Por eso les mencionaba anteriormente sobre la ciudad de Santiago, Guatemala, para que conocieran esa parte de la historia. Y posteriormente, eh, aquí es donde pueden ver, este es el área donde estamos, que nos ha proporcionado la cooperación española. Esperamos que próximamente, no sé si nos van a arreglar este espacio o nos van a apoyar, pero están en conversaciones con Miguel, porque la verdad es que es importante este archivo, como les digo, porque no es lo colonial de Guatemala, es la historia de la antigua Guatemala, que incluso los mismos antigüeños desconocen. Yo les digo, yo soy antigüeña y cada vez que vengo al archivo y encuentro eh, qué sucedió en el siglo XIX y siglo XX, me asombro, porque es la historia que no nos cuentan, ¿verdad? Es la historia que se encuentra en los archivos y nadie la cuenta. Bueno, espero que no los haya aburrido, no les haya confundido un poco más, pero bueno, este es
un plano que se encuentra en el archivo. Nos muestra cómo era la ciudad antes de 1773. Lo bonito de este plano es cómo representa cada una de las iglesias. Todas las que ustedes ven ahí son las iglesias que existen actualmente en la antigua. La mayoría están en ruinas, pero algunas están todavía que todavía cumplen su función, como la iglesia de San Francisco, la iglesia de la Merced, la catedral, la escuela de Cristo. Y bueno, y pueden ver ustedes también algunas otras iglesias en su momento y que ahora son son las ruinas que alguna vez si visitan Antigua las van a conocer. Bueno, entonces cuando la antigua Guatemala, ya conocida como tal, la antigua Guatemala, que en 1799 deciden enviar a las autoridades, porque se han dado cuenta que 20 años la gente ha estado abandonada, ha estado así como a la mano de Dios, diría, y no hay nada, ¿verdad? Entonces en 1799 es que empieza con la administración en este lugar. Bueno, se me olvidaba comentar, les contamos con 110 metros lineales de documentos y es las fechas extremas de 1799 a 1960. Actualmente estoy trabajando en el inventario de los documentos para tener un registro de los documentos, porque como les digo, hay todo este movimiento que ha sufrido, no solo físicamente el archivo por sus constantes traslados y movimientos, también cada vez que cambian las autoridades municipales, tienen diferentes conceptos. Actualmente están digitalizando el archivo y no está registrado todo. Entonces, sabemos que hay que ordenar el archivo previamente a la digitalización, pero son las autoridades municipales las que deciden y como les digo, Miguel Paredes y yo estamos de manera voluntaria. Y entonces ahora podemos ver ya esto de la historia de la antigua a través de sus documentos. Y les quiero compartir que será como la primicia. Yo le decía a Dora que nadie es profeta en su tierra, porque muy poca gente conoce este archivo, muy poca gente sabe de este archivo y muy poco interés por conocer la historia de nuestra antigua. Solo contamos con un investigador que viene cada año. Él es guatemalteco, pero trabaja en México y actualmente está haciendo un trabajo sobre el periodo con Rafael Carrera. Entonces, él fue el que nos comentó que la antigua Guatemala, como antigua Guatemala, tuvo mucho que ver durante el periodo de Rafael Carrera, que es como 1830 a 1850, que es cuando también se da la producción de la cochinilla. Esto vamos a encontrar mucho en los documentos, se va a mencionar mucho. Previo, cuando ya deciden que Guatemala sea exportador del café, tenemos la cochinilla. Y la cochinilla se daba en los terrenos municipales, digamos en este caso, que generalmente eran las ruinas de los templos, de los
colegios, de algunos edificios civiles. En este caso, la cochinilla también se daba en el ingreso a este centro, porque este centro es muy grande, como les digo, ocupa una manzana, nosotros le decimos una manzana. Y en el ingreso se encontraba el producto, la cosecha de la cochinilla, que era un producto muy promovido en este periodo, en el siglo XIX. Y nos menciona sobre los problemas que hay sobre la cochinilla y que posteriormente deciden cambiar la producción de la cochinilla por la producción del café, que es lo que hay alrededor del circuito verde, que le decimos aquí en Antigua. La mayoría de las fincas que se encuentran alrededor de la Antigua son de circuito verde, pero la mayoría eran cafetales. Y ahora tampoco existen estas cosechas. Bueno, entonces con el mapa, como les digo, del parque para la iglesia de la Merced se encuentra en la famosa calle del Arco. Bueno. Pero les quería compartir. Bueno, antes de hablarle de las calles del Arco, este es una acuarela que se encuentra en el archivo de Antigua. Y podemos ver una aldeíta. La antigua Guatemala cuenta con 3 acueductos de agua, el de Santa Ana, el Pamputic y Las Cañas. Este que ven en su pantalla es el de Santa Ana. Aparte del de Pamputic, el de Santa Ana también era uno que distribuía agua a la ciudad, muy importante. Esto es para 1840 y el documento que ven a la par era las medidas de la distribución de agua. Aquí habían cajas de agua, como se les conoce, lugares donde uno iba a recoger el agua y poco a poco van promoviendo el ingreso del agua a las casas, pero no a todas, ya que la antigua se encontraba muy abandonada, en mal estado. Y estas, bueno, aquí se le conoce como taujías, pero hay un trabajo que no se ha publicado donde menciona sobre esta distribución del agua, que hace poco en la anterior administración quisieron ingresar el internet en la ciudad y lo hicieron de manera subterránea y se encontraron varias de estas taujías. Lo interesante es este documento porque menciona las medidas, es por paja, media paja, como es que lo daban y lo siguen dando de esta manera. De la antigua. Ay. Bueno, se me pasó la anterior. Y el cementerio de Antigua es bonito porque hay un documento donde menciona para 1847 que es necesario la construcción del archivo, del cementerio en las afueras de la ciudad, porque antes se enterraban en las iglesias y tiene que ser en las afueras. Y en las afueras se encuentra el lazareto. Y porque la gente enterraba a sus muertos en las casas también. Entonces, para evitar las enfermedades y todo esto, deciden hacer el cementerio y por eso mismo es donde les quería mostrar el planito, pero ya no puedo regresar. Y
En este plano nos muestra el ingreso con su alameda y los mausoleos, y es así como actualmente se encuentra el cementerio de la antigua Guatemala. Y bueno, quería también mostrarles esto de la calle del Arco, la iglesia de la Merced, que son puntos referentes y característicos de nuestra ciudad. Y una historia que tengo de la iglesia de la Merced es que Rafael Carrera nombra a su hermano Sotero Carrera como el gobernador de Zacatepecas y se establece aquí. Sin embargo, Sotero Carrera era conocido por problemas extramatrimoniales y administrativos, etc. Cuando fallece, es trasladado al cementerio de la antigua, bueno, un improvisado, pero su tumba es saqueada, es profanada y deciden trasladarlo a la Merced. Y ahí se perdió el rastro. Cuando yo empecé de voluntaria encontré un documento donde menciona todo esto y decía que lo habían enterrado en la Merced, y precisamente en ese tiempo se hicieron unos arreglos en la iglesia y encuentran una osamenta entre las paredes. Y nadie sabía nada. El arqueólogo encargado a mí me daba clases y yo le comenté, y así fue como descubrimos que eran las osamentas de Sotero Carrera, que habían sido ubicados en las paredes y ya nadie sabía nada de su origen. Finalmente ha sido trasladado, no sé realmente si estará en el Consejo de la Protección de la Antigua o en la iglesia, pero esto se encuentra en los documentos que hay aquí en el archivo. Aquí también hay unas ruinas, no, estas no son ruinas, es la iglesia de Belén, que es muy conocida porque ahí estuvo el hermano Pedro, es el santo de aquí de la antigua Guatemala, de Guatemala. Y también mencionan que querían hacer la creación del ferrocarril que viniera de la costa de Guatemala para acá. Y la estación del tren iba a ser en Belén. Y Belén también funcionó como un hospital para tratar a las personas con elefantiasis. Así mencionan en los documentos. Y empiezan a estudiar si esto no era contagioso, si no, y se iba a regar a toda la población. Esto es lo que les puedo compartir así a grandes rasgos del archivo. Y bueno, que nuestro archivo es realmente, como les digo, somos voluntarios con Miguel Paredes, nadie nos ayuda, nosotros ponemos de nuestro bolsillo lo que necesitemos. Algunas personas nos han donado cajas, la conservación también, como les digo, preventiva, no contamos con nada de eso, lamentablemente, pero creo que si no fuera por Miguel Paredes y por su constancia, su persistencia, y en lo que yo pueda hacer también, el archivo estaría desaparecido, no contaríamos con nuestra historia. No es la colonial, no es la historia colonial de Guatemala, como les digo, esa se encuentra en la ciudad, pero es la historia de la antigua, de la ciudad que está ahora, de la que si ustedes vienen algún día a Guatemala puedan conocer y puedan ver que también tenemos una historia tristemente desconocida, desinteresada. Ha sido un trabajo titánico, pero
En lo personal, a veces me desanima, me desalienta. A veces he decidido no continuar, pero si no continúo, ¿quién va a ver por los archivos? Miguel también se dedica a su farmacia y él también en lo que puede. Y es bueno que algún día podamos dar a conocer, que la gente de Antigua conozca su historia, su archivo y pueda tener una identidad, identificarse con todo lo que hay en este archivo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Creo que me pasé el tiempo. Bueno, agradecemos la presentación de la señora Ana Luisa Arriola Silva. Ahora abriremos el espacio para sus preguntas, las cuales pueden escribirlas en el chat o si alguno de los presentes desea participar, levante su mano y habilite su micrófono, por favor. Ok, comencemos con las preguntas que nos dejaron en el Zoom entonces. ¿Existen a la fecha en Guatemala vestigios del antiguo acueducto? ¿En Antigua Guatemala? Sí, en Antiguo Guatemala. Sí, claro. Hay lo que les mostré en esos planos, los de Santa Ana, solo les mostré, pero está también Las Cañas y Pamputic. Sí, se han encontrado evidencias, como les digo, cuando se hicieron estas excavaciones, hace como 6 años, si no estoy mal, se encontraron algunos vestigios de los canales que son hechos de teja, digamos, aquí en Antigua. Y también yo vivo un poco retirada a la Antigua, en Jocotenango, y también cuando hicieron arreglaron una calle, encontraron estos vestigios. Lamentablemente, la administración de esta otra municipalidad no dijo nada y lo que hizo fue mover todo este vestigio y llevarlos a un espacio abandonado para que no tuvieran problemas. Pero sí, existen vestigios coloniales. Muchas gracias. ¿Cuál diría que ha sido la pérdida documental más dolorosa para la historia de la antigua Guatemala? ¿Y qué vacío nos dejó? Bueno, en realidad el periodo que sería de 1773 a 1799. Sí, porque si aquí contamos desde 1799 a 1960, en el Archivo General de Centroamérica está la historia a partir de 1776, cuando ya se establece la ciudad de Guatemala, pero estos como 20 años, 23 años de la antigua, realmente sí, ese es el, el espacio que hace falta. Sí. Bueno, muchas gracias. Tomando en cuenta los terribles desastres de 1541 y el terremoto de Santa Marta en 1773, ¿hay registros de cómo reaccionaron las autoridades de las épocas para rescatar los documentos de la muy leal y muy noble ciudad? ¿O la preservación fue un golpe de suerte? Sí, en el Archivo General de Centroamérica existen incluso algunos inventarios del archivo de este tiempo. Y sí, incluso aquí en este archivo menciona, por lo menos he encontrado dos personas que ingresan como sus quejas, su llamadas de atención de que el archivo está abandonado, que está, no tiene el orden que necesitan y que hay que rescatarlo. Entonces sí creo que hay evidencia. Lo que sí, como sucede en los archivos, ¿verdad? Son informaciones rebuscadas. Y según recuerdo, mi jefa, Telma Porres, ella es historiadora, ella también trabajó en el Archivo General de Centroamérica,
Y recuerdo mucho que ella cuenta la historia que es del de las 3 llaves, que era una caja que llevaban donde guardaban los documentos y eran 3 personas diferentes con distintas llaves. Entonces tenían que estar los 3 para abrir. Entonces, ella menciona mucho que hay un documento en el Archivo General de Centroamérica sobre como una forma de resguardo, ¿verdad? El de las 3 llaves. Mm. Bueno, nos preguntan por Zoom de la pregunta anterior de los vestigios. ¿Tienen destinos turísticos dichos vestigios? Cabe resaltar. No, ahora son propiedad privada. Sí, donde son los nacimientos de agua de estos antiguitos son propiedad privada y lamentablemente ya no. El agua está siendo un problema aquí en Antigua. Algunos dicen que se la están llevando y otros, lo que sucede es que la Antigua está rodeada de un circuito verde, fincas, digamos, de café, ya no existen porque se están haciendo residenciales. Entonces están acabando con todo este cinturón verde para hacer residenciales de personas que viven en la ciudad o son extranjeros. Entonces, actualmente en Antigua tenemos un problema de falta de agua y esto ha llevado a que también se privaticen estos lugares que son los nacimientos de agua. Porque, como les digo, hay una investigación sobre la luz y el agua y no ha salido, pero se ha querido ingresar para mismo, ¿verdad? Para ver cómo está de acuerdo al acueducto y no se ha logrado ingresar, porque por eso sé que es propiedad privada. Mm, gracias. Bueno, también nos preguntan por Zoom, ¿existe alguna documentación de las colonias españolas en los documentos de los archivos que has podido organizar, por ejemplo, de los países que hoy existen en Centro y Suramérica? No. En el Archivo General de Centroamérica está separado por las repúblicas, está o sea, sí la tienen separada El Salvador, Honduras, Costa Rica, recuerdo. Eh, por ser Guatemala han priorizado a Guatemala, pero sí se puede consultar. Pero como les digo, lamentablemente el Archivo General de Centroamérica cuenta con poco personal, ya la mayoría se ha jubilado y se han congelado las plazas y muy pocas puedo dar con certeza que una persona de la que yo conozco que trabaja en el Archivo General de Centroamérica se conoce lo que hay en el Archivo General. De ahí generalmente cambian el personal, a veces cada año, entonces ya la gente no conoce qué hay en el Archivo General y como les digo, en el Archivo General de Centroamérica son 9 niveles, son 23 kilómetros lineales de documentos, es inmenso. Entonces, cuando yo estuve ahí, conocí la mayor parte y siempre me daba mis perdidas en el depósito para conocer, ver qué podía encontrar y, como les digo, compartía con mis compañeros. Pero sí, es muy difícil, pero de Centroamérica sí. Pero vienen muchos investigadores de Centroamérica, principalmente del sur de México y de El Salvador. Son los que más vienen y son los documentos que más se consultan. Ok, ¿qué tipo de archivos se localizan en el Archivo Histórico Municipal? ¿Nos podría comentar un poco, por favor? Es el archivo administrativo de la municipalidad, más que todo, la parte administrativa. Ya tenemos el inventario de los libros de Cabildo, que los primeros libros de Cabildo, de 1799 a 1820, esos sí se encuentran en el Archivo General de Centroamérica. Nuestro primer libro de Cabildo sería 1823, cuando Guatemala se separa de México, y estamos hasta 1960 con los libros de Cabildo. Y en estas fechas extremas también contamos con los documentos, digamos las secretarías, educación, agua, ornamentos, hospitales, pero también contamos con 2 archivos personales que realmente
han ingresado no porque son no son del Archivo Histórico Municipal, sino porque hay gente que ha llegado, como les digo, con Miguel Paredes a la farmacia y a él lo conocen como el que ha estado cuidando los documentos de aquí de Antigua. Entonces hay gente que llega, mire que tengo este archivo chiquito de mi familia y bueno. Entonces hay 2 archivos familiares y una colección de periódicos también que se le donó a Miguel Paredes. No son del archivo municipal, pero es el espacio en que están. Y también tenemos el archivo de Carlos Guzmán Bocler, que fue un sociólogo muy importante en Guatemala de contemporáneo, que su hijo nos donó, porque su biblioteca se encuentra aquí en la Cooperación Española. Entonces, la biblioteca y el archivo está con nosotros. Muchas gracias. Respecto a la anterior pregunta sobre si existía alguna documentación, ¿no?, de las colonias españolas en los países de Centro y Suramérica, ¿podría precisar la antigüedad de los documentos históricos del archivo en mención? Sí, sería el periodo colonial de 1540, 43, 44. Porque recuérdense que antes no se conocía como somos ahora Centroamérica, ¿verdad? Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, era todo el reino de Guatemala. Entonces, más que todo sería como la ubicación, así como Granada, que mencionan mucho, gracias a Dios, San José. Entonces, habría que buscarlo por el reino de Guatemala, pero sí ese periodo colonial, es de 1547 más o menos para acá, pero sí, es más que todo por los nombres, hasta que se divide Centroamérica, que sería con Rafael Carrera, que ya es cuando se crean las 5 repúblicas, pero mientras tanto éramos el reino de Guatemala. Bueno, y ya para cerrar, ¿cómo se podría aumentar el interés por conocer la historia de la antigua Guatemala en la misma población o para extranjeros? Bueno, como les digo, ahorita con el único investigador con el que contamos, porque él es un conocido de la escuela de historia, y él es historiador y trabaja en México, y por el periodo que él está trabajando junto con Miguel para hacer una publicación sobre los documentos que se encuentran aquí. También, no sé si este año o el próximo año se estará realizando una exposición sobre lo que se encuentra aquí en el archivo histórico municipal para dar a conocer a la población. Como hay gente que sabe que Miguel es el que cuida los documentos aquí, les digo, pero también como hay gente que puede saberlo, hay gente que desconoce. Y a veces no hay interés, porque yo me he dado cuenta con los guías de turismo, es increíble lo que inventan cuando no tienen la información que deben de tener. Y sí, creo que es necesario. Donde yo trabajo también se hacen promociones en los colegios, con los niños, pero a veces nosotros mismos también en Guatemala no promovemos mucho lo cultural, en la educación nos falta y es un trabajo como un poco más lento. Yo empecé incluso con mi familia, ¿verdad? Porque en mi familia todos son de administración de empresas, yo fui la única ovejita diferente. Y bueno, ahora mi familia está interesada, ahora sabe un poco más de historia, porque yo les he metido un poquito. Entonces creo que por lo menos se empezarán con esta publicación y una próxima exposición para que... Y el Centro de la Cooperación Española que promueve mucho exposiciones, entonces se va a poder hacer algo. Muchísimas gracias por su respuesta. Doy paso a la señora Dora Palomo para el cierre del evento. Querida Anita, bueno, felicitaciones por el loable trabajo que realiza.
La verdad que es sin el apoyo de las autoridades, los cambios y también, bueno, los retos que implica organizar un archivo, la verdad que los felicito, los felicitamos. Creo yo que todos compartimos no solamente este reconocimiento, ¿no? Sino también que le auguramos pues muchos éxitos, ¿no? A pesar de las limitaciones, ¿no? Que ustedes tienen para poder avanzar en este trabajo. Y la verdad, la ciudad es muy bonita, tiene mucha historia, cada pedacito es una historia, ¿no? Y la verdad que es muy, muy importante la difusión, ¿no? El valorar, porque también eso es parte de la identidad, no solamente la memoria de una ciudad, ¿no? De un lugar, sino también la identidad, ¿no? El identificarse también con ese pasado, ¿no? Para poder marcar o trazar, ¿no? El futuro de la ciudad. Bueno, felicitaciones nuevamente, Anita. Muy agradecidos por tu conferencia, muy ilustrativa y la verdad que estamos muy, muy entusiasmados con visitar Antigua otra vez. Yo sobre todo, otra vez. Ahorita creo Sí, que, no sé si la ALA ha ido a CIRMA, la Asociación Latinoamericana de Archivos, han tenido una conferencia ahí, ¿no? sí, sí, Ya, la semana pasada. la Ajá, semana pasada han estado los de la ALA ya. Bueno, sí. bueno, felicitaciones, Anita, por tu trabajo y por el de Miguel, ¿puede ser? Sí, Miguel Paredes, sí. Ajá. Miguel, bueno, a seguir adelante, ¿no? Y bueno, van nuestras vibras, buenas vibras para ustedes por este gran trabajo que realizan. Bien, muchísimas gracias también a todos los presentes, a todos los asistentes, ¿no? Que han tenido la oportunidad de acompañarnos. Nuestra próxima conferencia va a ser en el mes de agosto, así que ya nos encontraremos nuevamente. Un abrazo grande, pues, y saludos. Y bueno, gracias también al equipo del archivo de la universidad por su colaboración. Y bueno, gracias a todos también por su asistencia. Nos vemos entonces. Anita, un fuerte abrazo y ya nos estaremos viendo. Bueno, muchas gracias. Buen día. Un buen día. Antes de terminar esta conferencia, recuerden que la conferencia quedará guardada en el canal de YouTube del archivo.